sé si convertirme en un escritor muy famoso o con mucho dinero, porque, aunque claro, no vendría mal. Bienvenidos a Literatura en su máximo esplendor. El día de hoy entrevistaremos a Pierre Castro, el autor de Yo no quería escribir cuentos, solo quería conocerte. Su primer libro, Un hombre feo, ¿cuánto tiempo le tardó hacerlo? Ese de acá. Exacto. No diría que, o sea, si es que lo contabilizo como tiempo, fueron como 10 años, pero no es que me demorara 10 años en hacer el libro, sino que yo para escribir, digamos, para publicar este libro no tenía un plan como sí lo he tenido para los que vinieron después. Digamos, cuando uno empieza a escribir, creo que empieza a escribir como un hobby o como ese tiempo libre que tienes de escribir tu diario, no piensas que ese cuento, ¿no? O ese post de Facebook que escribiste un día, algún día se va a convertir en una historia de un libro. Simplemente lo haces porque te nace, te gusta escribir, así que lo pones ahí. Y el cuento más antiguo de este libro probablemente es de cuando yo tenía 17, 18 años. Y yo este libro lo publiqué ya cuando tenía como 29 años. Entonces había pasado un largo tiempo, solamente que yo había seguido escribiendo cuentos. No, creo que el primero que escribí es Chicles. Es este chico que está enamorado de una chica que lo compara con un perro de peluche. ¿Sí lo leyeron ese con Gonzalo? Ah, ya. Y luego seguí escribiendo, no seguí con El Indeseable, me acuerdo. Creo que en el 2004 escribí Cómo ganar $1.000.000 y así, ¿no? Y hasta que un día, bueno, mis varios amigos que ya me leían me dijeron, oye, publica tus cuentos porque son bonitos. Y yo junté todo lo que tenía, que no era solamente esto, sino era una pila así gigantesca de cuentos, ¿no? Y seleccioné los que más me gustaban, quedaron como 45 cuentos, los llevé a Borrador Editores, que fue quien publica Un hombre feo, y ellos escogieron como lo mejor y armaron Un hombre feo, ¿no? Y le pusimos este título de Un hombre feo con este hombrecito que está cubriéndose la cabeza con una bolsa de papel, porque creo que un poco todos mis cuentos de esa época al menos tienen que ver con el hecho de como uno se siente a veces cuando es chibolo, un poco rechazado, como si fueras feo. No necesariamente físicamente, sino como rechazado en general, ¿no? O como que no encajas en todos los lugares si quieres encajar. Y le pusimos ese nombre y ya, pues así quedó. Qué interesante. Siguiente pregunta. ¿Cómo qué escritor famoso te ves en un futuro? Sí. Como que escritor famoso me ve en un futuro. Wow. A mí me gustan esos escritores que siempre se nota que disfrutan el momento de la creación más que lo que viene después, digamos como la fama o las ventas. Me gusta la conexión con la gente, es decir, que pase cosas como que ustedes ahorita me leen y me escriben y contactamos por una entrevista y converso y ustedes han leído mis cuentos. Eso me gusta. Me gusta, por ejemplo, que hay una historia de Julio Ramón Ribeiro, que es uno de mis escritores peruanos favoritos, en que un grupo de chicas, un grupo de colegialas, le llevan una bolsita con lápices y con carretes de tinta para su máquina de escribir, porque entonces escribía con máquina de escribir, ¿no? Y le dijeron como eso es para que sigas escribiendo. O sea, ese gesto, esa conexión íntima con los lectores es la que me gustaría también tener a mí. O sea, no sé si convertirme en un escritor muy famoso o con mucho dinero, porque, aunque claro, no vendría mal, pero lo más importante es siempre que la gente te lea y sienta que hay algo tuyo en sus historias. Y eso tenían escritores como Julio Ramón, por ejemplo, que son mis favoritos. Ok, la tercera. ¿Cuáles son tus géneros literarios favoritos? Ya que, como vimos, empezaste a escribir poemas, pero ahora haces cuentos. Sí. Menos mal, no hay que escoger, ¿no? Y existen todos. Es como si te dijeran, oye, ¿qué escoges? ¿Los chocolates o los anticuchos? Como, menos mal existen los dos, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy un poco más emo, me gusta la poesía, y cuando quiero algo corto para ir para llevar a la calle, cojo un libro de cuentos, y cuando quiero echarme a mi cama, cojo una novela, ¿no? Entonces, o sea, para mí, para crearlo, me siento más cómodo con el cuento, sin duda alguna, para mí. Es decir, yo me siento que me desenvuelvo mejor con la historia corta, que son como anécdotas. Ustedes han leído mis cuentos, son así como historias chiquititas. Me cuesta mucho escribir una historia larga, como me cuesta mucho llevar cosas largas en general en la vida. Por eso no he tenido hijos, ni me he casado, ni he emprendido como grandes carreras, porque
creo que no soy un hombre de ese tipo, de llevar como grandes trayectos, sino de pequeños destellos, y el cuento se adapta más a mi estilo. Pero como ven atrás en ese librero hay novelas, cualquier cantidad, y también hay una zona de poesía. Y ella que está atrás es Frances, mi roommate. Ok. La cuarta pregunta. ¿Has estado desconforme con alguna obra que has escrito? Sí, claro. Por suerte es algo que va cambiando, ¿no? O sea, yo cuando terminas un cuento, el momento en el que justo pones el punto final, te sientes extasiado. Es como el momento sientes que has creado algo muy bello. Imagino que es como cuando la mamá ve al hijo y llora, ¿no? Pero luego después de tal vez un mes, que ya te das cuenta que la gente lo tiene en su casa y lo está leyendo, tú también lo lees y te da a entrar a paranoia de que esté muy mal escrito y que las historias no conmuevan a nadie y lo rechazas. Yo no pude volver a leer mi primer libro después de mucho tiempo, porque lo abrí y me daba nervios y decía, pero ¿cómo voy a escribir esto? La gente va a pensar que soy un idiota. y, pero mucho tiempo después, ya cuando ya crecí, ¿no? Volví a abrir las páginas de Un hombre feo y las leí y les tuve cariño, porque a veces es como reencontrarte imagínense que ustedes de aquí pasan 10 años, ¿no? Y son chicas que ya han ido a la universidad, se han graduado, y se reencuentran con esta chica que son ustedes ahorita. Entonces, a veces también te da ganas de abrazarte, porque es como hay una parte de ti que permitió que la otra exista. Entonces, ya hay cosas en Un hombre feo que yo ya no comparto, o sea, ya no pienso así siempre, pero reconozco que ese chico fui yo también, y a veces me da ganas como de abrazarlo y decirle, tranquilo, que todo va a estar bien. Entonces es bonito eso. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Sientes que el libro Orientación Vocacional es adecuado para niños o solo para personas mayores? Sí, yo no creo que sea exactamente para niños, pero o sea, depende también de lo que uno haya leído antes, porque a veces los niños igual llegan a esto de alguna otra forma. Yo me acuerdo tener 13 años y que en esa época se puso de moda Jaime Bailey. Recién había empezado Jaime Bailey a publicar sus novelas y la primera que publicó fue No se lo digas a nadie, que era una novela que tenía alto contenido sexual, digamos. Había un chibolo que estaba en la época del descubrimiento, descubría su homosexualidad, además tenía un papá muy machista que le hablaba con muchas lisuras, lo llevaba además a un prostíbulo, y era un libro que de repente no me hubieran recomendado en el colegio ni mi mamá me lo hubiera dado, pero yo lo encontré en la casa y me lo llevé y lo leí. Y no solo lo leí, sino que me parecía tan divertido que se lo pasaba a mis amigos en el salón. Y todo el mundo en mi salón del colegio recuerdo que leyó No se lo digas a nadie porque lo que está prohibido uno lo busca con más fruición, ¿no? Entonces, Sí, de repente mis cuentos sí son altisonantes para un joven o para un niño, ¿no? Pero a veces pienso, hay tantas, o sea, actualmente, digamos, el Internet nos permite acceder a tantas cosas que no deberíamos estar viendo, que tal vez un libro es la forma más dócil en que un chico de 10 años o 12 años podría acceder a este tipo de contenido, digamos, ¿no? Yo preferiría que no lo leyeran tan chibolos, pero a veces digo, pucha, en Internet pueden ver muchas cosas peores, y al menos la literatura tiene una carga crítica, ¿no? Que te permite ver eso y decir, bueno, esto puede que no esté bien, ¿no? Ok. ¿Se necesita viajar para poder escribir? Porque he visto que usted fue a Brasil por bastante tiempo y ha pasado por alrededor de esos países. Sí, tuve la suerte de que a los 23, 22 años, así, renuncié a mi trabajo, había ahorrado un poquito de dinero y me fui a mochilear, que es algo que siempre había querido hacer, y me fui a Sudamérica. Y sí es cierto que también el cuento con el que gané el premio Copé es una historia que parte de mi viaje por el Amazonas, que fue cuando regresé de Brasil. Pero no siento que necesariamente uno tenga que viajar. Hay escritores maravillosos que nunca salieron de su ciudad natal, ¿no? Creo que uno de ellos, no estoy tan seguro, pero creo que Fernando Pessoa, que es además uno de los escritores portugueses más grandiosos de la historia, no salió. Y sin embargo parecía que conocía el mundo entero, porque, digamos, su mirada del pequeño extracto de mundo en el que le había tocado vivir era tan profunda, tan crítica, tan diversa, complementada, claro, por los libros que él había leído, ¿no? Que te permitía sentir que comprendía el mundo entero solamente viendo un fragmento.
En tu libro Yo no quería escribir cuentos, solo quería conocerte. Expresas anécdotas muy curiosas y graciosas, como se menciona en el cuento Chancletazos. ¿Te gustaría revivir alguno de esos ¿Puedes momentos? subir un poquito la voz que no te A escuchaba? ver, voy a repetir la pregunta. En tu libro Yo no quería escribir cuentos, solo quería conocerte. Expresas anécdotas muy curiosas y graciosas. ¿Te gustaría revivir alguno de esos momentos? Ahorita oralmente, ah, no sé, o sea, sí me gusta mucho el humor porque creo que una de mi vocación partía un poco porque mi papá y mis tíos siempre contaban cosas chistosas en la mesa para alegrar a la familia. Entonces yo siempre asocié el hecho de contar un cuento con divertir a alguien, con hacerlo reír o hacerlo sonreír. Eso me fascina. La primera parte de este libro es como un tributo a mi familia y la primera persona importante de mi familia es mi mamá, ¿no? Entonces quise escribir ese cuento que lo escribí, me acuerdo, un día de la madre, cuando me acordé que mi mamá casi nunca en la vida me había pegado, pero me había dado como 3 buenas palizas en todos los años que viví con ella, ¿no? Y yo me puse a pensar en que esas palizas hicieron posible que yo siguiera vivo, ¿no? El hecho de que yo estuviera cruzándome la pista y esquivando carros a la infancia hizo que mi mamá tuviera mucho miedo, ¿no? Porque la gente que te quiere, cuando te ve en peligro, reacciona a veces con furia, porque le enfurece que te pongas en peligro. Ok, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Te da pena un universitario que no lee? Un universitario que no lee sí, me da mucha pena. Me da mucha pena porque quisiera, o sea, porque a mí, digamos, que leer fue como lo mejor que me pasó en la vida porque ahora nunca me siento solo y mucha gente se siente sola, se siente muy sola, sobre todo a la edad de ustedes o cuando está en la universidad y se angustia y sufre. Y yo quisiera que supieran que tienen como una manta al costado, que es la capacidad de vivir otra vida, de salirse del propio pellejo, de sentirse acompañado por un personaje, o el hecho mismo de que te da, cuando uno lee un libro y va pasando de libro en libro, aprende también a desprenderse, a que la vida es como un río en el que simplemente uno tiene que dejarse llevar y aceptar lo que viene y también dejarlo ir, ¿no? Pero a mí creo que yo era un chibolo un poco atormentado, o sea, a su edad yo era como, sufría bastante y no tuve, por ejemplo, yo era como muy enamoradizo, pero no tuve novia hasta que tuve 19 años. Y los libros me hicieron compañía. Y creo que ahora son como esa, yo me siento con mucha incertidumbre frente al mundo y los libros como me dan un lugar al que agarrarme. Y yo quisiera que eso lo tuvieran todos, porque es como si tú estás comiendo delante de otra gente que está con hambre de algo que le llena el alma, quiero compartirlo. Entonces me da pena no porque piense que van a ser ignorantes ni nada, sino porque quiero que estén aliviados, que tengan el mismo alivio que yo tuve. Ok. Esa pregunta está muy bien, oye, porque nunca había tenido, o sea, ya antes me han entrevistado otro grupo de colegiales, pero ¿ustedes están en el colegio o en la universidad? Colegio. En el En el colegio. colegio. Secundaria. Segundo de secundaria. Segundo secundaria. Ya, muy bien. Es una gran etapa, porque yo me acuerdo que o sea, segundo de secundaria fue el último año que hice en Piura y el tercero de secundaria vine a vivir a Lima y fue un choque brutal para mí porque es la edad en la que uno empieza a hacer como sus grandes grupos de amigos, es la edad en que uno empieza a enamorarse también y a ser un poco adulto, ¿no? Es una gran edad. Pero sí, contestando a tu pregunta, yo creo, o sea, yo ya escribía cuentos antes de haber tenido mi primera novia. Entonces, yo no había, digamos, tenido la relación recíproca del amor, pero sí había amado en soledad, porque creo que es posible como poner tu amor sobre alguien a quien no tienes. De hecho, ese amor platónico a veces es un poco mucho más fuerte, ¿no? Es como, y es más intenso porque todo se maquina en tu propio cerebro, ¿no? Y idealizas a la persona, lo cual también es un poco contraproducente, pero sí creo que varios de mis cuentos tienen como epicentro amores platónicos. O sea, chicas con las que nunca estuve, pero con las que soñé. Muchas gracias por esta entrevista y contarnos un poco sobre tu experiencia laboral y personal. Y es muy gratificante para nosotras las lectoras y lectores. De nada, oye, qué lindo conversar con ustedes. Me han gustado mucho sus preguntas. Las felicito, espero que les vaya bien en su trabajo.
dejes que la vida te viva. Vive la vida y no dejes que la vida te viva. La vida es una sola y tienes que disfrutar. Ay, no se nota. ¿Qué? No sé. Me olvidé de promocionar algo, nos olvidamos de promocionar algo. Mi Nos promoción es olvidamos. Por favor, ahora sí, comencemos con los bloopers. Ya, Ariana, por favor, presenta ¿Yo? tu... Yo presento esta genialidad del mundo. Es chicha en una botella. Sabe a sobre, pero es chicha. Insertamos música de Susi Díaz. Baila, Y por no favor. dejes que la vida te viva. Vive la vida. Hey, y no baila, dejes que la vida te o te tiro un viva. La vida es una sola y tienes que disfrutar. Te dije baila, ¿no? Te dije Siempre hay baila, que no gozar. baila. Te dije Todos baila. tenemos que Ay, bailar. a punto de ir al baile. Los días tienes que vivirlo con mucha alegría y tienes que convertirlo en una algarabía. Mueve la Y cabeza. viene donde el quieras, paso de mueve sus la cabeza. días. Derecha, derecha, izquierda,